Flecha Amarilla. Viajes sonoros por las historias del Camino de Santiago. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de La Flecha Amarilla. Viajes sonoros por el Camino de Santiago que hoy nos llevarán a través de un camino de sabores a descubrir algunos de esos productos únicos que podemos encontrar a lo largo de la ruta. Peregrinamos por la ruta jacobea para descubrir algunas de las mejores historias que resuenan en este itinerario. Creamos así una biblioteca humana para abrir un debate sobre el pasado, el presente y el futuro del Camino de Santiago. Una serie de podcasts para escuchar con los 5 sentidos y aprender a disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida. Y aquí estamos para disfrutar de los caminos, de la vida y de la conversación. Y nada mejor que un café Candelas para degustar lentamente e introducirnos en un camino de sabores. Con nosotros está hoy Adrián Pérez Lago, de 36 años. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues para hablar con Adrián realmente es un encuentro maravilloso en el camino, porque Adrián lo conocimos en el Cebreiro, en ese lugar mítico que ya aparece en la primera guía para peregrinos, en ese códice calistino, donde ya se habla de que Galicia es una tierra extraordinaria para comer y para beber, ¿no? Ya en esos años. Y detrás de la historia de Adrián, pues hay la historia de un producto único, un producto singular, muy desconocido, que es el queso del Cebreiro. Cuéntanos un poco cómo es la historia de vuestro producto, de vuestro queso, que prácticamente estamos viendo que si tú tienes 36 años, la empresa tiene 35, ¿no? Curiosamente. Sí, somos casi coetáneos. Viniste con un pan debajo del brazo. Sí, y en el otro con un queso. Tal cual. Pues a ver, el queso de Cebreiro es un queso que tiene mucha historia, es un queso que está vinculado al Camino de Santiago, porque son los monjes que se asientan en o Cebreiro quienes traen un poco la receta para transformar la leche que sobraba del autoconsumo familiar. Nosotros vivimos en una zona de alta montaña en la que apenas hay producción láctea. Bueno, hoy en día no la hay y en su momento prácticamente lo que había era para autoconsumo. Es por ello que pues, la comunidad local no sabía muy bien qué hacer con ese excedente, más allá de beberlo o transformarlo de una forma que igual no era la más adecuada. Son estos frailes franceses quienes traen la receta del queso do Cebreiro, o de lo que se parece a lo que hoy en día conocemos como queso do Cebreiro. A mediados del siglo XVI, siglo XVII, era un queso conocido, o por lo menos era un queso reconocido a nivel español, y llegó a ser el queso más caro de España y el tercero más caro de Europa. Era un queso que la corona de Castilla utilizaba para agasajar a la corona de Portugal. Lo que pasa es que pasaron los siglos y esa escasa producción láctea y ese escaso interés comercial llevó a que el queso de Cebreiro estuviera a punto de desaparecer. A finales de los años 80 del siglo pasado, que es cuando mi familia decide recuperar este queso, apenas quedaban señoras elaborándolo, y una cuestión de seguridad alimentaria hacía que la pasteurización de la leche fuera imprescindible para poder elaborarlo de una forma, llamémosle profesional, no industrial, porque realmente no hicimos un queso nunca de una forma industrial. Digo señoras porque es un queso vinculado a la mujer, o sea, era la mujer la que transformaba la leche, era la mujer la que hacía los quesos y la que lo llevaba a la feria. Es en ese año 89 cuando deciden pues recuperar la forma de hacer el queso de Cebreiro, pero reinventando un poco la formulación, porque claro, hacer el queso con leche cruda o con leche cocida no tiene nada que ver que pasteurizando la leche. Sí que empezó a ser un queso seguro, pero no era un queso bueno. Fueron años de un I+D que era pues hacer queso, tirar queso, porque no era ni vender queso, era hacer queso, tirar queso. Hasta que 4 o 5 años después se dio con un queso que es muy, muy parecido al que hacía, por ejemplo, mi abuela en casa. Es un queso
peculiar, tiene una forma de hongo, de gorro de cocinero, tiene una textura granulosa, un punto ácido láctico que lo hace diferente a todos los quesos frescos. La gente cuando lo prueba por primera vez cree que va a probar pues un queso tipo de Burgos o un queso crema industrial o el queso que le puede recetar el médico para una dieta baja en calorías, y no tiene nada que ver. Sí que es un queso que no tiene mucha materia grasa, pero sí que es un queso potente de sabor, peculiar, singular, y aunque es un queso fresco, sorprende por el sabor. Y bueno, en cuanto a esa forma que tiene como de hongo, de gorro de cocinero, que es lo que más destaca tanto en el punto de venta o pues simplemente cuando ven una imagen de nuestro queso, igual que el de tetilla de primeras, pues es la forma lo que sorprende o por lo menos llama la atención. En el nuestro realmente fue una causa-efecto a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de ser de la comunidad local. Bueno, yo creo que de toda Galicia, en toda Galicia se come muy bien, pero sobre todo en la montaña tienes siempre la sensación de que nunca es suficiente la comida que te dan, siempre intentan darte un poco más. Se pasaron años, décadas muy difíciles y siempre el crecer pues en esa zona en la que no había, pues... Sí, donde se ha pasado mucha hambre. Claro, decía mi abuela ahorita, si no sobra, es que no llega. Claro. Entonces, esto es para explicar por qué esa forma. Tenemos como una forma de champiñón, digamos, de seta. Claro. El molde original es un molde para hacer un queso de Castilla, o sea, un queso cilíndrico perfecto. Se coloca el aro de madera, se pone un paño, se añade la cuajada de lo que ha sobrado del autoconsumo de la leche para a los 3-4 días. Se junta esa cuajada y se cierra el paño en todos sus extremos y se le coloca un peso encima para desuerar. El problema es que, claro, nunca era suficiente. Siempre parecía que se habían quedado cortos y no se puede ser un miserable. Hay que dar más. Y entonces era un puñadito más, cerraban, otro puñadito más, cerraban. Y claro, cuando habían llenado ya el paño que no daba de más, le ponían un peso encima, habían llenado tanto el molde dentro del molde como por encima del molde. Entonces, al poner el peso, pues desparramaba por encima del molde. Y por eso, en vez de quedar un queso de Castilla cilíndrico, quedaba un queso de cebreiro. Con esa forma tan peculiar y que distingue el queso del cebreiro. Estamos hablando en este caso pues con Adrián Pérez Lago. Tú tienes 36 años, tienes formación en otras historias. Cuéntanos un poco cuál es tu formación y cuál es tu camino, o sea, cuál es el camino de sabores que tú sigues para acabar en la empresa familiar y estar ahora llevando un poco la empresa familiar, que es Queixos Castelo, ¿no? Es vuestra marca. Sí. A ver, yo realmente por formación siempre quise estar pues vinculado a la cultura, y a día de hoy creo que lo sigo estando, porque muchas veces tratamos a la gastronomía como pues una parte de casi energética, casi de llenar el depósito y continuar, pero creo que, pues como en este caso de explicándoos la forma de nuestro queso no es una cuestión sin más o una cuestión comercial, sino que hay que entender un poco la idiosincrasia de la zona, hay que entender la cultura de la zona. El espíritu y la cultura, eso es. Justo. Claro. Y todo, cultura viene de cultivar, y muchas veces nos olvidamos de que cultura viene de cultivar la tierra, ¿no? Y de cuidarla. Y realmente, claro que estáis haciendo cultura gastronómica con mayúsculas. Estamos trabajando con un queso que, pues si os hablo del siglo XVI, siglo XVII, pues estamos trabajando con patrimonio de hace, pues eso, 600 años o 400, 500 años. Originalmente sí que mi idea era ser, pues, profe de historia, pero empecé la carrera en el 2006 y cuando la acabé vi que no había muchas plazas y mucha posibilidad. Y me empezó a interesar mucho la gestión de patrimonio, la gestión cultural. Hice un máster de servicios culturales y se me quedó corto. Y luego hice publicidad, hice la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, y veía que más que gestionar la cultura en sí, lo que necesitábamos era gente que hiciese de catalizador. Claro. Entre quien crea, quien gestiona y el público general. Hay que entender que más allá de los doctores en arqueología está mi tía, que no tiene ni idea de arqueología, entonces necesita a gente que tenga conocimientos y gente que sea capaz de transformar ese contenido para ser accesible a todos los públicos. Y ahí empecé a hacer esto. Lo que pasa es que sentía al mismo tiempo que mi padre se estaba acercando a la jubilación, compatibilicé la quesería con muchos trabajos precarios y no tan precarios, pero luego me di cuenta de que o me implicabas de verdad o esto desaparecía. Y ahora pues lo he convertido en mi actividad principal,
sin dejar de pues, seguir jugueteando y seguir pues, quemando otras intereses. Y experimentando, porque también sois unos grandes experimentadores, que nos consta que, por ejemplo, hacéis experimentos pues para madurar quesos, que es una cosa que en principio el queso del Cebreiro pues se entiende como un queso fresco, maravilloso para mezclar, pues eso, con una miel, con unas nueces, ¿no? Que es un poco la receta tradicional, pero que tiene muchísimas aplicaciones en el ámbito de la cocina, en ensaladas. Háblanos un poco pues de esas líneas de trabajo en las que estáis ahora mismo desarrollando, ¿no? Para ver cómo introducir. Vosotros venís además de ganar un tercer premio, ¿no? En estos días, además de Sí, una medalla de bronce, ¿no? Sí. Es un concurso que se hace a nivel internacional. Realmente lo mandamos para ver qué le parece a la gente, más allá de los reconocimientos. Cada vez, o sea, queda muy feo decirlo y agradecemos muchísimo todos los premios, pero cada vez, a mí por lo menos personalmente, me interesan menos la opinión de los expertos. O por lo menos de quien se hace entender como experto, y más en escuchar al público. Y hacemos muchísimas ferias, mercados, tanto profesionales como de comercio local, porque queremos escuchar a la gente y saber realmente el consumidor qué es lo que le parece. Y seguir eso, pues 30 y pico años después, que sigan eligiendo nuestro queso, no es demagogia, realmente es el mejor premio, porque esto está genial. Hemos mandado el queso a un concurso a Portugal, volvió con una medalla y, bueno, impresionante. Pero que la señora Felisa de la puerta de al lado te siga todos los días comprando el queso, de verdad que es lo que por lo menos a mí es lo que más me reconforta. Lo que te anima a seguir, ¿no? Porque esa señora ha probado el queso durante 30 años y, ¿sabes? Que no diga... el cofillo de este, es que el hijo de este ya no hace como hacía el padre, y como la abuela ya ni de broma. Vamos a hablar de esa abuela, la abuela Matutina. ¿Qué diría la abuela Matutina si viese ahora pues a su nieto Adrián al cargo de la empresa, con el volumen de facturación que tenéis, con lo que estáis trabajando? ¿Qué crees que pensaría? Bueno, realmente sigue siendo una quesería muy pequeñita, es una quesería artesanal. Estamos 4 personas y tampoco tenemos, aunque en ciertos momentos sí que tenemos la capacidad igual de aumentar, de producir más, sí que seguimos siendo pequeños y con la intención de seguir siendo así, una producción pequeña. Y mi abuela, si bien es cierto, nunca fue una maestra quesera. Sí que era pues eso, una persona que sí que transformaba, sí que hacía queso, sí que vendía queso, y fue una persona vinculada con la hostelería, con la venta, una comerciante. O sea, yo creo que el gen este que tengo de comerciante, de feirante. De feirante, sí. De esa genética de que me gusta hablar con la gente. Sociable, me gusta, justo, sí. Vender, y expansiva, me gusta, sí. Pero no vender de un... No, entusiasmar con tu relato, con el relato cual. De tu producto, ¿no? Me gusta que me compren, claro. Y no una transacción económica, sino eso de que me compren lo que les estoy diciendo, lo que les estoy vendiendo. Y yo creo que eso es porque yo al final estuve, no sé, detrás de una barra de un bar o de una tienda toda la vida. Porque entonces, yo sé lo que tenía, un negocio, ¿no? Allí en Piedrafita del Cebreiro, y allí es donde reinventa ella, ¿no? Un poco el queso del Cebreiro, sí, ¿no? Bueno, mi abuela lo hacía como lo hacían las señoras de la zona. Mi abuela realmente no es de allí, mi abuela era de Fonsagrada, migra a Barcelona, allí conoce a mi abuelo y vuelven para Piedrafita. Piedrafita era una zona, un punto de... Bueno, Piedrafita es un cruce de caminos, que es como el menir o la piedra que marca el cruce de caminos. Piedrahita, claro. Y hasta que aparece la autovía, pues realmente era un punto de tránsito y un punto de parada casi obligada. Era subir el puerto, los camiones o se calentaban o no sé por qué, pero decidían los parar. Frenos, claro. Sí. Y se paraba en Piedrafita. Y era un punto comercial en el que había un cruce ahí de maragatos que traían, llevaban, y era un sitio en el que decidieron abrir su pequeña tasca. Y bueno, pues decide hacer el queso porque ve que lo hacen. Tenían ganado, pero ganado nada, o sea, 4 o 5 vacas, y con lo que producía pues hacía eso, 2, 3, 4, 5 quesos, y lo comercializaban allí. Y luego pues su hija, que es mi madre, conoce a mi padre sí que es de un pueblecito de al lado de tropecientas generaciones atrás, y ahí sí que tenía una ganadería de carne, porque realmente es lo que hay en la zona aún a día de hoy. Y pues la parte de la familia de mi padre es la que decide empezar a apostar por la quesería. Y son ahí esos años de, ensayo-error, a ver si esto funciona, a ver si no, porque realmente nadie sabía hacer cebreiro. Todo el mundo que les enseñaba a hacer el queso les enseñaba a hacer un queso tipo país, un queso tipo arzúa o un tipo tetilla, pero con la forma de cebreiro. Y los primeros quesos, eso siempre lo dice mi padre, lo reconoce, que no
no eran comestibles. Eran quesos Claro, amargos, ácidos, eran unas texturas terribles, terribles. Vale, ¿y cómo se va perfeccionando el queso del Cebreiro? ¿Cómo va buscando su singularidad? ¿Cómo fue un poco ese proceso hasta llegar a donde está hoy? Tenéis una denominación de origen protegida, ¿no? ¿Cuántos productores hay? Ahora mismo estamos dos elaborando. Estamos nosotros en Piedrafita y está otro productor en Castroverde. Sí. Y bueno, la razón de entrar en la denominación de origen o generar o crear una denominación de origen, sobre todo es para proteger el producto, para darle valor, para hacerle saber al consumidor de que nosotros estamos en o Cebreiro, la leche es de la montaña de Lugo, son unas razas inscritas en la ADO, tenemos una forma de hacer singular, tenemos unas características del producto que siempre van a estar más o menos estable, aunque el queso evoluciona a lo largo del año. Y sobre todo la finalidad era esa, de un órgano de control y de certificación que nos dijera, vale, esto es Cebreiro, no cualquier cosa puede ser Cebreiro. A raíz de aquí, pues sí que aparecen pequeños piratillas así alrededor, empezando a hacer queso pues fuera de la ADO y vendiéndolo como queso de la ADO. Y durante unos años yo creía que no era rentable estar dentro de la denominación de origen porque veíamos que trabajábamos mucho, teníamos unos controles exhaustivos, ya no a nivel sanitario de una inspección convencional que puede ser de salud pública, sino de trazabilidad del producto, contra etiquetas, origen de la leche, las razas del ganado, y no lo veíamos devuelto. Actualmente, creo que actualmente sí que el consumidor empieza a valorar más, empieza a buscar productos certificados, productos con denominación de origen, entienden más que la DO Rías Baixas no es solo un vino blanco gallego, implica algo más, o la IGP ternera gallega, pues realmente estás ayudando a fijar población al rural, no sé, creo que es algo más que pagar por el producto. Y por eso en ese momento se decide empezar a entrar en la denominación de origen o generar o crear, porque realmente la crearon la denominación de origen, pero los frutos tardaron años en llegar. Queixos Castelo, Castelo Brañas, ¿qué volumen de negocio podéis estar teniendo ahora? Nosotros elaboramos unos 40, entre 35 y 40 toneladas al año de queso. Realmente trabajamos casi como una panadería porque en función de la demanda hacemos queso. Nosotros no tenemos un stock. Ahora sí que a partir de la pandemia empezamos a probar con ese queso madurado que hablabas antes. Pero bueno, sigue siendo algo pues puntual, que hacemos muy poquita cantidad, tenemos una cámara de maduración muy pequeña y el queso, el principal, digamos, la estrella es el fresco. Y hacemos eso entre 35 o 40 toneladas. 1.000 litros diarios, o sea, estamos 4 personas para transformar 1.000 litros. Cada kilo de queso lleva unos entre 6 y 7 litros y medio de leche, dependiendo de la época del año, de la calidad de la leche. Y claro, es mucha gente para poco queso, porque realmente son 150 kilos de queso como mucho al día. Pero claro, todos los quesos se hacen de forma artesanal, se hace queso a queso, paño a paño, molde a molde, y seguimos, es un proceso totalmente artesanal. Artesanía alimentaria, queixo do Cebreiro, quesos Castelo, la marca Castelo Brañas, que hacéis tanto la forma específica, digamos, y propia y singular, ¿no?, del queso del Cebreiro, como ese gorro de cocinero, pero también hacéis algún otro tipo de formato. Nada, lo que hacemos simplemente es la de Cebreiro. Hacemos Cebreiro. Sí que estamos probando para intentar hacer algún tipo de producto pensando en hostelería. Estamos intentando pensar algún producto para hacer dosis, digamos, pensando en esa gente pues que vive sola, familias pequeñas. Que abrir un queso del Cebreiro y comértelo entero, porque claro, esto tiene... ¿Cuántos días puede estar abierto un queso del Cebreiro? Sin abrir 2 meses, va envasado al vacío, y una vez abierto una semana, 10 días. Sí que una vez se abre se puede congelar, aguanta muy bien la congelación. Pero sí que es cierto que en una semana, 10 días, el queso se acidifica. No quiere decir que vaya a sentarles mal, pero sí que lo ideal es, con ese sabor que tiene al principio, se perdería en una semana, 10 días. Entonces sí que buscamos, pues igual ya fuera de la ADO, pues empezar a hacer pruebas, a ver cómo podemos hacer, porque la ADO sí que tiene que ir con la forma. Con esas limitaciones. Sí. Entonces tendríamos que, pues eso, otro tipo de formatos y ver si compensa derivar esa producción para fuera de la ADO. ¿Y qué otros proyectos de futuro tenéis? A corto plazo, sobrevivir, que es importante. Y seguir pensando que lo pequeño es hermoso. Sí. O sea, que os gusta estar en esa escala, hacer un producto muy cuidado, muy artesanal y en función de la demanda. Sí.
o sea, el éxito para nosotros no es llevarnos a pasar de esas 40 a 400 toneladas, pasar de 4 trabajadores a 40 trabajadores, ojalá, pero realmente la montaña se está quedando despoblada. No hay, yo creo que en el rural, en cualquier parte, no hay mano de obra, pero especialmente en la montaña de Lugo se está vaciando. Los pueblos quedan vacíos. Mi generación, no sé qué porcentaje puede estar viviendo en los pueblos, pero creo que menos del 10 o el 20%. Entonces, en los próximos 20, 30 años no queda la posibilidad de contar con una fuente de trabajo que digas va a funcionar. Para nosotros el éxito es eso, hacer lo mismo de siempre, con la calidad de siempre, y ser muy poco permeables a lo que te demanda el mercado y a veces a lo que te marca la administración. Cumplir la norma, obviamente, pero muchas veces te empujan a estandarizar excesivamente, sí, o a crecer, sí, porque sí. Sí, dependiendo de quién gobierne o de la sensibilidad que tenga la persona que esté gobernando, habla en términos que no nos entendemos, porque nos piden cifras, nos preguntan en qué mercados estáis vendiendo, pero es que hay que exportar, yo no tengo ningún interés en que nuestro queso se tome La mejor exportación son los peregrinos que vienen de todos los países del mundo, pasan por el Cebreiro, prueban el queso del Cebreiro y lo demandan. Eso es la mejor, yo creo que es la mejor publicidad que podéis tener vosotros, ¿no? Porque es una de las pocas cosas que están funcionando muy bien en la montaña de Lugo, ¿no? El Camino de Santiago, ese camino francés. Sí, sin duda. El camino es de hecho, vuestra empresa, tiene 35 años, ¿no? Es prácticamente los años que lleva el camino como patrimonio de la humanidad. Supongo que habréis visto una evolución en paralelo con la propia evolución del Camino de Santiago, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo de pequeñito me acuerdo el Xacobeo 93, que fue como el arranque del boom, así de... Yo tenía 5 años, pero ahí ya de niño, jugando con la pelota, pues veías que pasó de pasar había una mochila mogollón a pasar muchas mochilas. Y veías que la gente pues empezaba... Y en la quesería también se trabajaba más, ¿no? Sí. Nosotros, claro, tenemos un producto que la gente no se puede llevar en la mochila. Bueno, siempre hay algún... pues muy muy amante del queso que se lo zumba y también te lo comes en 2 o 3 días. Sí, realmente un queso de Cebreiro es una delicia que te puedes comer perfectamente. Antes de llegar a Puerto Marín esto está liquidado, claro. Y bueno, pues entonces un buen pan y adelante. Pero sí que el camino creció y el camino realmente pues a nosotros no nos sirve para una venta directa, digamos, al peregrino, pero sí que lo consumen en los locales de hostelería y sobre todo lo conocen, lo descubren y luego vuelven, pues el peregrino español vuelve con su familia y a veces el europeo también. Luego hay mucho turismo de caravana que viene con un conductor que antes ha hecho el camino y luego viene pues en la camper o viene en la caravana a hacer el recorrido por Ancares, Caurel o recorrer la Ribeira Sacra y se lleva los quesos en la nevera. Correcto. Ya, claro. Y ese sí que se lo lleva. Pero sí que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos una reunión igual con alguna tienda de fuera de la Unión Europea, de Estados Unidos, la forma de presentar el producto, yo por lo menos siempre, decimos que somos una DO y que estamos en O Cebreiro y que somos el primer pueblo en el Camino de Santiago francés. Y eso ya es como... Es la carta de presentación. Eso todo el mundo sabe dónde estás y te ubicas. Sí. Para el Camino de Santiago es el punto de referencia para ubicar a cualquier producto gallego y ya sabes que si no es él, va a ser un compañero, un amigo, un familiar, ha hecho el camino y va a tener la coletilla de oye, pues mira, me dijo un chaval que estuvo allí, tiene una quesería, probaste tal, y es muy difícil que, si no lo probó, por lo menos lo ha visto. Por eso precisamente en este podcast, en La Flecha Amarilla, hemos querido introducir esta sección de un camino de sabores donde vamos descubriendo las historias que hay detrás de determinados productos. Agradecemos muchísimo a Cafés Candelas, que hemos estado disfrutando de un Candelas ecológico durante esta conversación con Adrián. Agradecemos un montón a Adrián que el primer producto de esta sección sea precisamente un producto como el queso del Cebreiro, que es un producto tan singular, que es un producto único y que es un producto que además nos vincula con el origen de la reactivación del Camino de Santiago, porque precisamente en el Cebreiro fue donde Elías Baliña
tuvo su sueño, ¿no? El sueño de reactivar un camino totalmente medieval, totalmente abandonado. Y como en el camino no hay casualidades, o las casualidades no existen y se convierten en milagros, hay también un pequeño milagro que me estoy acordando ahora de la historia de Adrián, que se entrecruza con la historia de Elías Baliña, ¿no? Que hay una foto muy simpática, ¿no? Creo que es de tu bautizo, ¿no? Sí. Yo, o sea, a Elías siempre se mencionó en mi casa y en el pueblo siempre se habla de Elías como un visionario y probablemente se habla mejor de Elías hoy que se habló de Elías en su momento. Claro. Que lo tomaban por un loco, claro. No lo entendían. Claro. Él veía cosas que los demás no. Es lo que no tienen veían. los visionarios. Y claro, yo no lo conocí porque falleció al poco tiempo de que yo naciera. Sí que sé que le hacía especial ilusión bautizar a alguien, creo que es el Viernes Santo, no estoy muy puesto yo ahora en estas cosas. Y pues en nuestra iglesia no había pila bautismal porque era en Piedrafita, no era arriba, no era en O Cebreiro. Y nada, me bautizó en una baldeta de cocina de mi abuela. Y esa es la foto que te enseñé y es la que, a la que te refieres, que aparezco por eso bautizado en una baldeta azul, en plan ahí un poco... No se sabe muy bien qué está pasando. Sí, un hombre con recursos, ¿no? Un hombre con esa capacidad intelectual que él tenía para hacer la primera tesis doctoral sobre el camino, para hacer las primeras guías, la primera cartografía y al mismo tiempo esos recursos para coger una tina de plástico, ¿no? Y bautizar a un niño, en aquel momento un bebé que era Adrián Pérez Lago, que ahora mismo pues, es el gerente de esta quesería tradicional y quesería artesanal de queixos Castelo Brañas, queixo do Cebreiro, que es un queso maravilloso, que el otro día, curiosamente también, otra casualidad, en la presentación del proyecto La Flecha Amarilla Podcast, pudimos probar en el Parador de la Costa da Morte. El Parador de Muxías tenían unas tablas de quesos y entonces yo, además es muy curioso, yo soy un gran amante de los quesos, quizás por eso también esta debilidad que tengo, abrir esta sección de un camino de sabores con el queso del Cebreiro, porque de los quesos que había en la tabla de productores gallegos, conocía a 4 de los 5 quesos que había, a 4 de los productores los conocía personalmente, ¿no? Entonces le dije, este tal, y la chica que nos trajo la tabla de quesos alucinaba, ¿no? Y uno de esos quesos era quesos Castelo. Háblanos un poco de dónde estáis metidos, eso. Paradores, por ejemplo, podemos probar vuestros quesos, pero ¿cuáles son, digamos, los lugares donde más estáis vendiendo? Y después también, ya para terminar, pues un poco darnos ideas de recetas, de qué podemos hacer con quesos Castelo, ¿no? Con este queso del Cebreiro, que es un queso muy singular y tiene muchísimas aplicaciones. Después yo a lo mejor también os doy alguna idea. Vale. A ver, lo que os comentaba antes de que lo que es para nosotros el éxito y que a veces nos llevan a pedir que, bueno, pues eso, que abramos mercado, produzcamos más, que ampliemos, realmente no lo hacemos, no escuchamos o no queremos escuchar a lo que nos piden. A veces pues igual va en contra de nuestra economía, pero creo que va en favor del producto. Lo que os decía, que no tenemos ningún interés de vender en Nueva York, pero estamos encantados de que los neoyorquinos vengan a O Cebreiro, a Santiago o a Lugo a probar el queso. Creemos que tenemos que hacer un producto de calidad, creemos que tenemos que continuar haciendo ese tipo de producto y a la hora de expandirnos o de abrir nuevos mercados preferimos pues generar un valor añadido a la experiencia del visitante o a la experiencia del consumidor en un local de hostelería o del cliente de una tienda especializada. Vendemos en todo tipo de área o en todo tipo de comercio. No le damos exclusividad a ningún tipo de cliente. Creemos que el producto es nuestro y lo defendemos como tal. Entonces creemos que el valor que tiene nuestro queso es el que aporta él mismo. Creemos por lo menos que no tenemos que hacer un producto elitista y vender solo en tienda gourmet y que digamos, no, es que nosotros no vendemos en grandes superficies, solo en tienda gourmet, en el que va a haber unos márgenes en el que la mayor parte de la población no va a poder llegar. Y tampoco creemos que no podemos vender en gran superficie porque diremos, es que si vendes en una gran superficie este queso deja de tener valor. O sea, nuestro queso es el mismo, se venda en la quesería, en la tienda al lado, en una área comercial en Madrid o en una tienda especializada en el barrio de Gracia en Barcelona. Sí. Y en todos esos sitios se puede encontrar. Vendemos el 80% en Galicia y el resto pues se va para Madrid, Barcelona, País Vasco, Valencia y de forma puntual, pues bueno, en toda España está, sobre todo en hostelería. Pero fuera de ahí, cosas puntuales para Países Bajos, Francia, Inglaterra, sí que en cadenas de hoteles pues como Zanzíbar o
Pero son cosas que es más por la coña de cuando te llama un periodista y te pregunta ¿y dónde se puede encontrar este queso? Y digo, a ver, realmente... Pues, hoy en Zanzíbar. Hoy en Zanzíbar, pero no es lo habitual. Y luego, pues, en cuanto a las recetas, es un queso muy, muy, muy versátil en la cocina. Y para mí, o sea, le debemos muchísimo a los cocineros. En su momento había un local en Lugo, que ahora está cerrado, se llama el Mesón de Alberto. Y Alberto, bueno, pues yo muchas de las cosas que os estoy contando no las cuento de forma vivida, sino os lo cuento por lo que me han contado en mi casa. Entonces, a esa gente que noto que hay un agradecimiento, siempre intento mencionarlos, como es el caso de Elías, porque es el que nos está dando de comer. Claro. Nos da de comer a los que lo valoraron en su momento y a los que lo criticaron, pues a muchos de ellos es a los que más les está dando de comer. Y Alberto fue una de las primeras personas que cogió el queso de Cebreiro, lo empezó a trabajar, lo metió en cocina y lo puso a la altura de un queso de calidad. Y hoy pues los cocineros son los que nos están posicionando y los que nos están diciendo qué se puede llegar a hacer con este queso. Entonces estamos sacando a codazos a otros quesos así que están pues eso, con más reconocimiento, desde quesos italianos para hacer ensaladas, tipo feta, burrata. Alucinante. Para quesos para tartas de queso. También. Muchos cocineros han dejado de utilizar quesos crema o quesos que sí que son más económicos, pero lo que les aporta Cebreiro pues es mucho más, yo creo que mucho más sabor y luego también la singularidad de que estás haciendo un queso como Cebreiro. Claro. Y cada vez más vemos que cuando utilizan Cebreiro, ponen Cebreiro, quiero decir, ponen en la carta este flan es un flan de queso, pues es un flan de queso de Cebreiro, esta ensalada es una ensalada de queso con queso de Cebreiro. Y en un principio pues se ponía nada, pues como queso. Y ahora ya es como que tiene pues no sé si llamarle caché, pero bueno, como que tiene en plan, si haces un choricillo al vino con un vino de La Rioja, pues no va a ser lo mismo que un vino de Brick, entonces pues pondrás el apellido. Y para mí, pero esto ya es gusto personal, es algo totalmente subjetivo y al final cada uno pues le gustará como le guste. A mí el queso como en ensalada, nada, o sea, una ensalada de tomate con un aceite bueno y el queso por encima es brutal. Y luego lo típico en Piedrafita es pues con miel y nueces, con membrillo, tiene un punto ácido, entonces el contraste le queda muy bien. Para salsas, para hacer pues una salsa para carnes y pescados. Es un queso que fríe bien, rebozándole en frito así a alta temperatura queda muy bien. Y bueno, tiene todo tipo de posibilidades. Pero bueno, mi top 1, y además es muy sencillo de hacer, simplemente es desmigarlo por encima, ensalada de tomate con un queso de Cebreiro. Pues yo me quedo con esa receta también, porque a mí el queso del Cebreiro en ensalada me parece alucinante y de hecho me puedo comer un queso del Cebreiro en una semana en ensalada y con algún postre con miel y nueces u otro tipo de recetas, porque la verdad es que es un queso súper versátil. Nos encanta empezar pues esta primera etapa de la sección del podcast La Flecha Amarilla con queixo do Cebreiro, con ese queso del camino, que al final es el queso del camino francés, es uno de esos quesos maravillosos que podemos encontrarnos en la ruta. Y en este camino de ida y vuelta pues nos gustaba encontrarnos pues eso, con personas como Adrián Pérez, que nos acaba de contar pues la historia de su negocio familiar, un negocio donde creen que lo pequeño es hermoso y que el ritmo pausado y que el procedimiento artesanal nos ayuda pues a conectar de algún modo pues con este tipo de productos que de algún modo pues nos conectan con la tierra, nos conectan con el paisaje, nos conectan con el territorio. Y qué mejor publicidad pues que esa publicidad que están haciendo los peregrinos y las peregrinas, ¿no? que cada día pasan por el Cebreiro. ¿Cómo ves el futuro del camino, Adrián, ya para terminar? Yo creo que el camino se autogestionará o no sé, las impurezas que puede ir generando la masificación que tenemos hoy, yo creo que se acabará autogestionando. Creo que es como no sé llamarle ser vivo, pero para mí es como un ser vivo y que al final, si hacemos las cosas mal, nos va a acabar tratando mal. Entonces, los que no son profesionales y los que están trabajando de una forma poco ética o que no están sabiendo cómo gestionar de una forma adecuada, tanto hostelería como la propia administración, yo creo que van a pagar las consecuencias. Y el camino hay que entenderlo como una oportunidad y no como una fuente de recursos inagotable. Y llegará algún momento en el que no creo que se agote, pero sí que cambiará. El tipo de público pues irá cambiando y el tipo de
afluencia de peregrinos se irá modificando a lo largo del año, buscarán épocas del año en la que haya menos masificación, eso no te permitirá pues tener una desestacionalización de los trabajadores, tendrás que tener pues abierto todo el año, eso te implicará una serie de gastos distintos a lo que no estás preparado, entonces pues tienes que valorar qué es lo que quieres. Y luego lo que me haría una reflexión es si realmente la gente busca ese peregrino ideal, que es un peregrino con pasta y que viene a disfrutar del paisaje, de la gastronomía, de la cultura, que se queda un par de días, pero o no viene porque no quiere o no viene porque lo que le estás ofreciendo realmente no es lo que ese tipo de público busca. Entonces igual si nosotros empezamos a ofrecer ese tipo de oferta, pues vendrá ese tipo de peregrino. Si al final lo que estamos ofreciendo es una oferta de bocata de mortadela y versión fast del Camino de Santiago, lo que vas a tener no es lo que estás buscando. Entonces tú mismo es el que tienes que empezar a ofrecer eso, poner en el anzuelo el tipo de producto adecuado para que te venga a picar el pez que estás buscando. Evidentemente una marca como el Camino de Santiago, un valor incalculable, conocida y reconocida en todo el mundo. Un queso, como el queso del Cebreiro, con el que iniciamos este camino de sabores, aquí en el podcast La Flecha Amarilla, con Adrián Pérez Lago, al que queremos darle las gracias pues, por su tiempo y sobre todo darle las gracias por querer hacer las cosas bien y por confiar en que lo pequeño es hermoso y que necesitamos disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida, como hacemos aquí en este podcast de La Flecha Amarilla. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias. Un abrazo. La Flecha Amarilla, una serie de podcast para escuchar con los 5 sentidos y aprender a disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida.